No lo cumplo, ¿verdad? Lucas 12, siempre que hablo de esto, les digo, esto es tan importante que tendría yo que estar predicando una vez al mes, pero no predico una vez al mes de esto, como tal una predicación, una enseñanza, pero es algo que quería yo hacer el mes pasado. Lucas 12, Lucas capítulo 12. Dios vivo. ¿Cuánto les habló Dios en la mañana? Híjole, hermanos, pues es que el diablo es padre de mentir y anda sobres. Lucas 12:15, ¿está ahí? Está ahí, Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ayúdenme a orar. Padre, quiero darle gracias, muchas gracias por su palabra. Le ruego que esta tarde usted hable a nuestras vidas, que nos enseñe. Ayúdenos, Dios, a tomar decisiones claras, limpias delante de usted, Señor. Decisiones que lo honren, que lo glorifiquen, que nos bendigan, Señor. Que su palabra, Señor, sea viva y eficaz, como su palabra mismo lo dice, Señor. Y que no sea, Señor, mi idea, sino que sea la predicación de su evangelio, Señor, la que pueda edificar a su iglesia. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Estas, según lo que nos enseña la Biblia, son palabras de Jesús. Jesús, hermano, aleluya, está de alguna manera, aleluya, dando un mandamiento que dice que nosotros miremos y nos guardemos, aleluya, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. A Jesús, hermano, le acaba de pedir un joven que le pida a su hermano que reparta la heredad con él. Un joven vino a ver a Jesús, hermano, para que Jesús se convirtiera en ese momento en el juez repartidor de los bienes. Y Jesús, hermano, decide dar una enseñanza, aleluya, respecto al área financiera en la vida de un individuo. Decide el Señor, hermano, hablar, aleluya, por causa de esta necesidad que tiene un individuo de hablar, aleluya, acerca de los bienes. Y es bien asombroso, hermano, porque a raíz, aleluya, de la enseñanza que Cristo da, de que nosotros vigilemos el área de la avaricia en nuestras vidas, es que la Biblia, aleluya, contiene como título el rico e insensato. Porque a partir de aquí lo que va a hacer el Señor, hermano, es darnos una clase, es darnos una cátedra respecto al uso del dinero, respecto a nuestra condición del corazón, acerca de los bienes que poseemos, no de los que no poseemos, sino de los bienes que ya están en nuestras manos, de los bienes que ya tienen inscrito nuestro nombre como nuestra propiedad, de los bienes, hermano, aleluya, que ya puedes llamar propios. Y es que lo que está pasando aquí es que el hombre está hablando de una realidad. A mi hermano le han dado tanto y yo te vengo a buscar para que tú, aleluya, le digas que me comparta de lo que tiene, no de lo que no tiene, no de lo que piensa tener, sino que tú, Señor Jesús, le digas que me dé de eso. Y el Señor Jesús dice, bueno, yo no soy un repartidor. Esa es la decisión de tu hermano, fue la decisión de tus padres, esa es una decisión que está ahí y así se va a quedar. Pero el Señor, hermano, de aquí, aleluya, comienza una enseñanza. Y la enseñanza se titula El rico e insensato. Así que el mismo libro de Lucas, hermano, aleluya, nos va a dar una enseñanza, pero es muy interesante porque el Señor lo que está diciendo es que nos guardemos de la avaricia. Hay una porción en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que si alguien puede ayudarme a leerla, voy a agradecer para que usted pueda ayudarme a leer Primera de Timoteo, la conocemos todos, 6:10. La vamos a leer para que, ¿quién dijo amén? Pero hermana Mayra, vamos a escucharla. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
Codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. La palabra avaricia, hermano, cuando investigué un poco acerca de la etimología de esta palabra, dice que tiene una raíz indoeuropea. Esta raíz significa, hermano, aleluya, que la palabra avaricia contiene la expresión de un acto de amor, en el sentido de desear dinero y de desear bienes. Que cuando nosotros hablamos de avaricia, dice la palabra de Dios que la raíz de los males es el amor al dinero. La palabra avaricia contiene, hermano, en su elemento esencial de significado, un acto de amor hacia esos bienes. Así que precisamente el Señor, entendiendo que lo que estaba buscando el hermano que quería más era un acto de avaricia. A su hermano, entiendo que por ser el mayor se le había dado una porción diferente, y él, al tener menos, dice: necesito que él reparta ese excedente como para estar en las mismas. Entonces el Señor lo que hace es detectar, hermano, avaricia. Lo que hace el Señor es detectar en el corazón, porque recordemos que a Jesús, hermano, sí sabe lo que piensa nuestro corazón, sí sabe lo que desea nuestro corazón. Y entonces el Señor Jesús, versículo 16, aleluya, nos va a dar esta enseñanza muy interesante. Lucas 12:16. También les refirió una parábola diciendo, recuerda que también el Evangelio nos dice para qué se usaban las parábolas. Era para enseñar. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La palabra, como se titula esta parábola, el rico e insensato, la palabra insensato, más allá de tener como sinónimo la palabra necio, es decir, el rico necio, la palabra insensato, hermano, no describe a alguien que está falto de inteligencia. La palabra insensato, hermano, describe a una persona que tiene una condición moral y tiene una condición espiritual que rechaza la sabiduría de Dios para la administración de los bienes. Una persona insensata no es que esté falto de inteligencia de cómo ha de mover sus bienes, sino que, vuelvo a repetirte, es una persona que tiene una condición, hermano, moral y espiritual, donde no permite que Dios, hermano, sea parte integral de sus finanzas, sea parte integral de cómo lo ha de administrar. Y esta condición en la persona insensata lo va a llevar, hermano, a desplazar a Dios fuera de la función de sus finanzas. Va a poner a Dios, hermano, sí le puede diezmar, sí le puede ofrendar, pero Dios no tiene derecho a decirle cómo él va a hacer uso de su dinero. Así que lo que estamos viendo aquí es ese rico insensato que le ha ido bien, que ha sido prosperado, pero que su condición no es la de honrar a Dios, que su condición, hermano, es la de atenderse a él mismo, la de procurarse él mismo, la de mirar la condición de ser dueño de todo. Y dice la Biblia, hermano, que en esta condición en la que él estaba, el Señor le pidió cuentas ese mismo día respecto de su vida. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, lo acabamos de leer como el versículo principal. Vida no consiste en los bienes que posees, es decir, no importa cuántos bienes tengas, eso no significa que tú no vas a morir. Carlos Slim, mi hermano, no es inmortal. Bueno, ya Carlos Slim tomándolo como mexicano, pero ahora el super mega
de multimillonarios, de millonarios, según dicen las estadísticas, que una fracción de su riqueza acabaría con toda la pobreza del mundo, de este dueño de Starlink y Meta y de todas esas cosas. Fíjense cuánto tiene que él podría acabar con una fracción de su riqueza, con la pobreza del mundo, para que nos vamos a imaginar. Bueno, este hombre, hermano, dice que él dijo que iba a hacer después de haber sido muy próspero. La cuestión, hermano, esta tarde es que tú y yo tenemos que aprender algunas cosas respecto a nuestro amor a nuestros bienes. Que tú y yo tenemos que mirar, hermano, que hoy no se trata de ver que vamos a desarrollar amor cuando tengamos mucho. No, hermano. Tú y yo podemos desarrollar amor por los bienes aún teniendo solamente una cosa. Yo podría amar solamente lo que tengo, una cosa, y eso podría hoy, hermano, convertirme en alguien insensato, en alguien, te vuelvo a repetir, no falto de inteligencia, pero con una situación muy grave que lo hace quitar a Dios, hermano, del uso de sus finanzas. Y esto es grave porque la palabra de Dios en la misma parábola que estamos leyendo dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Cuando yo estaba leyendo esta historia, quería compartirte lo que vamos a seguir aprendiendo. Me asombró mucho porque hay una historia idéntica, hermano. Bueno, yo diría, tiene algunos bemoles, pero es todo lo contrario de cómo el hombre. Y por ende, el término de sus vidas termina siendo muy diferente. Es que cuando hablamos, hermano, de amar tanto lo que tenemos como para desplazar a Dios, ya hablamos de algo grave en el corazón del hombre. En el libro, hermano, de Génesis, solamente no vamos a tocar toda la historia, pero para que veas a la cosa. Génesis 41. ¿Tienes clara la historia que acabamos de leer? Prácticamente vamos a ver algo del paralelo, pero resultados diferentes. Y es aquí donde comienza la enseñanza. Génesis 41, versículo 53. José se convierte en el gobernador de Egipto. A José lo pone el faraón como su segundo al mando y José empieza a recorrer todo el país de Egipto, empieza a decir qué se va a hacer. Versículo 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Te hago un paréntesis. El faraón había soñado, José lo interpreta y le dice, mira, va a haber 7 años de abundancia como nunca en la vida, pero también vendrán 7 años de escasez como tampoco nunca en la vida. ¿Vale? Entonces dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía, escuche bien, y toda la tierra venía en Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido, porque en toda la tierra había crecido el hambre. Durante 7 años se produjo como no tenían idea. Hermano, construyeron lagares. Dice la parábola que el hombre se hizo tan rico que no tenía dónde guardar sus cosas. Dice, e hizo graneros más grandes para guardarlo. José guarda todo, hermano. José es el hombre que tiene el consejo de Dios, que tiene la dirección de Dios. José, hermano, también es inteligente como el que leemos en la parábola, pero José tiene algo, hermano. José no tiene avaricia. Él no se está convirtiendo en un insensato.
Él sí considera el plan de Dios de cómo han de funcionar las finanzas, de cómo ha de funcionar su riqueza. Así que José, hermano, guarda todo. Y mira, hermano, para aquellos que son buenos para las finanzas y los negocios, según, si yo no me equivoco, y tú tienes un negocio que produce todo el tiempo, puedes estar gastando todo el tiempo. Pero vamos a pensar que te quedas sin trabajo y tienes un pequeño ahorro de 100,000 pesos y no vas a encontrar trabajo en 3 años. Esos 100,000 pesos, hermanos, ¿se te van a acabar o se van a duplicar? A acabar. Entonces aquí lo lógico es que todo lo que se produjo y ya no se está produciendo, es ilógico que yo comience a repartir y a compartirle a todo mundo y a vender. ¿Para qué quiero vender? ¿Para qué quiero el dinero? ¿Para qué quiero animales si no tengo más producción para mantener animales que me están cambiando por grano? ¿Para qué quiero oro guardado ahí? La comida se está sacando de los graneros y no se está produciendo más en los campos. Un hombre inteligente diría como el hombre rico: voy a guardar porque es lo que produje y porque con esto me voy a sostener estos años de hambre. ¿Vamos o retenemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Integramos a Dios para que nos dé la inteligencia de qué hacer con nuestro dinero, con nuestra riqueza, con nuestras finanzas, o lo hacemos a nuestra manera? Nadie que le va a dar el dinero. Entonces, es muy interesante, hermano, mirar cómo alguien actúa sin considerar a Dios y cómo alguien actúa considerando a Dios. José empieza, hermano, abre los graneros y comienza a darle a este, y comienza a darle a aquel, y comienza a venderle a aquel, y empieza a venir gente de toda la tierra. Y aquí es donde llega también el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el hambre le alcanza. Pero José lo que decide, según el plan de Dios, es dar. Y es aquí donde tú y yo tenemos que mirar, hermano, cómo muchas veces nosotros somos capaces de dar más allá de lo que nuestra pequeña mano quiere dar. Como muchos de nosotros, hermano, tenemos el concepto, aleluya, del hombre de la parábola que no tenemos su nombre, pero le voy a poner de nombre Edgar. Como Edgar, hermano, dice: se me va a acabar, no puedo estar dando, porque esto ya es para mi retiro, esto ya es para mi vejez, esto ya no está produciendo, esto tengo que cuidarlo más, así que mejor me lo cuido, lo uso para mí, lo trabajo para mí. Y es que muchos de nosotros, hermano, todos le tenemos a que se agote. Pero lo que se puede agotar, hermano, y es lo que menos has pensado, es que se agote la bendición de Dios. ¿Y qué harás tú? La bendición de Dios sobre ti. ¿Qué harás? Es trabajar 70 años. No sé si te ves tronándote los dedos, como no sé si te ves verlos el fin de mes, como ahorita. Ahorita estás, pero se te puede acabar y agotar la fuente, la bendición, hermano. Y tú y yo estamos preocupados porque se nos agoten las finanzas y no porque se nos agote la fuente. Tú y yo estamos más preocupados por cuidar y amar lo que tenemos hoy y no amar al que podría proveerme a mí hasta los 90 años, 100. Entonces es muy interesante porque el Señor, hermano, aleluya, cuando da esta parábola de el hombre atez, no inteligencia, sino una condición clara, clara de no querer honrar, de no querer ser un pastor, de no querer ser alguien pueda ser liberal a causa de toda la bendición que él tiene. El pueblo de Egipto, hermano, suplió toda la necesidad y el pueblo de Egipto nunca sufrió hambre. El pueblo de Egipto, hermano, continuó siendo riquísimo. ¿Y por qué no detuvo su mano cuando debería, a conciencia o a lógica humana, haberla detenido? Que las cuentas es, y si me alcanza, y si por andar dando ya no me queda a mí, y si por andar haciéndome el bueno termino padeciendo hambre,
que son en la mañana, son las mentiras del diablo, hermano. Son las mentiras de Satanás que muchas veces está usando, hermano, esta área financiera en la cual muchos de nosotros no tenemos cuidado. ¿Sabes, hermano? Se te ha olvidado que hay un demonio encargado y que el único que puede reprenderlo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que está dispuesto a reprender al demonio que puede consumir todas las finanzas que tengas en tus graneros se llama Mammon. Ese demonio se encarga, hermano, aleluya, de hacer que tus finanzas guardadas terminen, hermano, aleluya, llenando las arcas de las farmacias, de las marcas farmacéuticas. Al diablo no le gusta eso, hermano. Es que tú y yo tenemos que entender, aleluya, cómo muchas veces sin querer nuestro corazón se ha inclinado a la avaricia, y la Biblia es clara, el amor a eso, la avaricia, que en su concepto, te decía yo, etimológico, con la raíz de decir, aquí hay amor a un bien. Y eso es lo que entonces convierte a la iglesia en una generadora de pobreza. La iglesia, hermano, aleluya, se le tiene que dar la palabra que la tiene que llevar a la bendición, no a la pobreza. Algo que se hace en la iglesia es enseñarle a la iglesia, hermano, a honrar a Dios, a glorificar a Dios a través de las finanzas, para que la iglesia en retribución pueda ser bendecida, para que la iglesia, hermano, aleluya, por su Dios, mantenga la fuente de su provisión todo el tiempo de su peregrinar. Es importante que tú y yo miremos que no es, hermano, nuestra habilidad, que ha sido la plena bendición de Dios sobre nuestras vidas, proveyéndonos, aleluya, una fuente terrenal para que nosotros extraigamos, hermano, ese dinero que tenemos a la semana o a la quincena o al mes, dependiendo de nuestro estilo de vida o diario. Pero quien se ha estado encargando de que esas finanzas hoy sean un recurso con bendición es Dios. Así que cuando tú y yo podemos llegar, hermano, a esa actitud de Edgar, diciendo, pues ya estuvo, ya acabé la carrera, yo ya la hice, te lo guardas y te lo quedas y tomas la actitud avariciosa de un insensato, y así es todo aquel que es rico para sí. ¿Y tus bienes de quién serán? ¿Y tus bienes para quién serán? Y la provisión, porque no hay, hermano, que nosotros una actitud, aleluya, de entender toda provisión de Dios y a tener la retribución, la gratitud. Que cada uno de nosotros necesita estar pensando y no desechar que podamos ser avariciosos, no dejarlo, meditarlo y decir, amo el dinero, amo mis bienes, los prefiero más para mí que para honrar a Dios. Que por un lado tenemos a alguien que ya murió y por otro lado tenemos a alguien que estuvo repartido 7 años. 7 años. ¿Estás aquí? ¿Sí estás aquí o no? Mateo. Entonces tú y yo tenemos que ir viendo si queremos ser como José o como Edgar, el de la parábola. ¿Viste aquí? Mateo 6. ¿Quién dice yo? Órale, Mateo 6. Allá levantaron la mano, hermano. Órale, Mateo 6, del 19 al 21. Ayúdeme con su. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. 10. Entonces, cuando nosotros tenemos tesoros, hermano, dice la Biblia que ahí se está tu corazón. Es decir, en otras palabras, hermano, nuestros tesoros atrapan nuestro corazón. Nuestros tesoros, hermano, aleluya, ocupan, amén, el lugar en nuestro corazón y nuestro corazón se deposita ahí.
Y es por eso que nace el amor al dinero, porque eso, hermano, eso que tenemos, eso que valoramos tanto, eso que yo no le quito a que tenga un esfuerzo detrás, eso se convierte, hermano, aleluya, en el aliciente y en la confianza con la que caminas tu vida cristiana. Ya no es Dios confianza, ya no es el Señor tu proveedor, ya no es Él la fuente, hermano, de tu provisión, ya es lo que tú tienes, ya es lo que tú has producido, ya es, hermano, el ciclo, aleluya, de tu vida, amén, financiera. Ciclo es trabajo y me pagan en la quincena. Un ciclo es tengo un negocio, compro y vendo y gano, compro, vendo y gano, compro, vendo y gano. Y es así. Pero nosotros tenemos que mirar, porque la Biblia, hermano, es muy clara. La Biblia, hermano, no nos oculta nada. Y aquí dice, y es bien claro, y digo, híjole, ¿lo entenderemos? No os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra. Estaba yo mirando el otro día acerca de esas historias de los tesoros de los piratas. Y hay gente, hermano, que se dedica a buscar en ciertas partes del océano, del mar, donde naufragaron piratas que traían oro, o grandes embarcaciones todavía de los españoles, hermano, que traían oro. O sea, ¿qué te quiero dar a entender, hermano? Que hubo personas que perecieron trayendo consigo todas sus riquezas, y sus riquezas, hermano, ahí se quedaron, y su vida se perdió. Que un tesoro, hermano, escúchame bien, que un tesoro, voy a cambiar el nombre porque tú y yo digamos, no tengo tesoros, que una cuenta a nuestro nombre no es sinónimo de que yo mañana vaya a existir. Que tener, hermano, aleluya, el dinero guardado para 10 años, ¿y quién te va a decir que duras 10 años de vida? Ahora, no quiero ser insolente ni tampoco insensato. No te estoy llamando a no ahorrar, no te estoy llamando, hermano, a no ser una persona prevenida, porque estamos hablando de la insensatez, de la condición que genera el dinero en nuestro corazón para sacar a Dios del área financiera. Y para sacarlo, te decía yo, y quiero que lo entiendas, para sacarlo, hermano, de la forma en la que yo debo vivir en el área financiera delante de Dios. Porque quizá tú dices, yo no lo he sacado de la ecuación de la ofrenda y del diezmo. No, porque es retribuirle a ti. Pero estamos hablando, hermano, de eso. De yo convertirme, aleluya, en alguien que termine confiando más en esto, que termine poniendo más mi corazón ahí que en Dios. Y lo que el Señor nos dice es, no hagas tesoros en la tierra. Aquí yo te puedo decir que eso es cierto, donde los ladrones minan. Hemos tenido experiencias, algunos de nosotros, que nos han robado aquí. Y es algo grueso y es algo difícil. Pero la cosa no es lo que nos roban, la cosa es que cuando nos roban, ahí se va ahí se acaba la vida. No, sí nos robaron, sí nos dan, rompen toda la parte financiera, sí, pero espiritualmente, pero anímicamente, pero en fe, en creer a Dios, es que nuestro corazón no está ahí. Y que tú y yo tenemos que ser personas que mediten claridad. ¿Quién es Dios para nosotros cuando hablamos de proveer? ¿Quién es Dios para nosotros cuando hablamos de bendición? ¿Quién es Dios para nosotros, hermano, cuando hablamos de tener algo en esta tierra? ¿Quién es Dios para nosotros cuando hablamos de la administración y de cómo manejamos nuestro Dios? ¿Quién es el centro? También es quien nos guía, también es quien nos dice. Es muy importante ser parte, ser de bendición siempre. Eso es algo que a Dios le agrada. El libro de Lucas, vamos a regresar ahí, capítulo 12. Yo siempre se lo he dicho a usted que gracias a Dios somos una iglesia que ha aprendido a dar. Estoy contento y me siento orgulloso porque somos una iglesia, hermano,
que da. Somos una iglesia que le gusta participar en eso. Lucas 12, versículo 29. Vosotros pues, escucha las palabras de Cristo. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando uno tiene necesidad, yo estoy como Pablo, sé lo que es vivir en escasez y sé lo que es vivir necesitando, sé lo que es tener la abundancia, y abundancia en un sentido sano, ¿no? Esa abundancia de que comes, comes y comes, cuando volteas ahí en tu mesa dices, ay caray, quedó aguacate, y quedó carne, y quedaron tortillas. ¿Estás aquí? Quedó limón, ¿no? Que cabe, hay abundancia, ¿no? ¿Estamos? Dice la palabra de Dios, y eso a mí me genera mucha. Y nos dice el Señor, vosotros no estéis preocupados, vosotros no entréis en nada, vosotros saber que yo conozco su necesidad, vosotros tener la seguridad de que yo soy el que provee y que a ti te toca buscar mi reino, que a ti te toca buscar mi rostro, que a ti te toca buscarme mientras puedo ser hallado y que a mí, tu Dios, tu Señor, me toca proveerte, suplirte, me toca detener la mano del enemigo, me toca hacer que tu vida sea bendecida, que tu negocio sea multiplicado. A mí me toca eso. Y es que, hermano, cuando nosotros entendemos que esta fuente, la fuente de la provisión para nuestras vidas, tendría que seguir teniendo un lugar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Ante Él no tendríamos que ser personas que acorten su mano, que tendríamos que ser personas, hermano, que aunque siga creciendo nuestro diezmo, podamos mirar el otro 90%, aleluya, que ha crecido lo que hay en mi sobre, que Dios siempre ha sido Dios, hermano, que sigue dando en medida apretada, remecida y rebosante, que Dios no es un Dios, hermano, aleluya, que tenga problemas con hacerme una persona bien bendecida en esta área, pero en donde Dios tiene broncas, como veíamos en la mañana, es cuando esta bendición se vuelve en nosotros un ídolo, se vuelve en nosotros algo que le roba nuestro corazón y ya no es de Dios, que roba el corazón y ya no le pertenece al Señor. Que Cristo, hermano, sabe con toda la claridad de qué tienes necesidad. O sea, dice el Señor, no tienes que hablarlo, yo ya lo sé. Que oramos por confianza, que oramos para humillarnos, que oramos, hermano, porque Dios responda. Pero el Señor es claro. Y es importante este día que tú y yo podamos, hermano, aleluya, recibir la ayuda de Dios para que nuestras vidas en un área, hermano, tan delicada, no sea, hermano, aleluya, el anzuelo por el cual este mundo nos pesque. Y como dice el dicho en este mundo, el pez por la boca muere. Y te atrapemos ese anzuelo porque estamos pensando, yo no soy así. No, hermano. Todos nosotros, al menos los que trabajamos y nos ha costado, sabemos que hay un pequeño sentimiento sobre eso que hemos ganado, sobre eso que nos ha costado, sobre eso por lo que nos hemos desvelado o sudado o por lo que nosotros hemos esforzado. Pero esa pequeñez puede crecer. Y lo que Dios está buscando es que nosotros no nos convertamos en aquel hombre que dijo, Dios, lo que sí sé es que he producido mucho y lo que sí sé es que mi alma ahora debe de disfrutarlo. Entonces, es importante que la iglesia sea una iglesia sana en el área financiera. Cuando digo sana en el área financiera, me refiero a que la iglesia pueda ser lo suficientemente honesta y transparente con Dios que le pide para que la fuente de la provisión, hermano, esté sobre su vida todo el tiempo.
porque cualquier cosa que tengamos en nuestras manos, si no se termina, sí podríamos terminar nosotros. Le pasó al rico insensato. Todos sus graneros llenos, pero él fue llamado. En el caso de José, sus graneros comenzaron a vaciarse, pero nunca escaseó como la harina en la vasija de aquella viuda. Porque cuando Dios está proveyendo y supliendo a alguien que tiene un corazón sincero y honesto en esta área, tiene de su lado al Dios que provee y al Dios que suple. Así que el consejo de esta tarde, hermano, según lo que estamos viendo, no tengas avaricia. Considera a Dios en tu área financiera. Él se encargará de todas tus necesidades. Ni la ansiedad ni la preocupación te pueden rescatar, hermano, de cualquier situación económica. Lo que tú y yo necesitamos es considerar a Dios en esta área y que cuando seamos bendecidos, seguirlo considerando. Porque veo en la Biblia, con esto termino, que una mujer que estaba pensando en morirse, hermano, porque tenía solamente un poco de aceite, vino el profeta y le dijo: pide vasijas prestadas. Y la mujer pidió vasijas prestadas, las llenó todas, ya no había vasijas, pero ella, hermano, ya que tenía todo lleno, ya que estaba llena, el aceite en ese momento era dinero, era intercambiable, era la bendición de Dios. No dijo, pues ya la hice, a ver qué hago. Ir de vacaciones, fiesta, voy a hacer más grandes mis graneros. No. Vino al profeta y le dijo, todo está. Consideró a Dios. Y Dios le dijo, ve y paga lo que debes, y con lo que te quede vive. Oh, qué diferencia, hermano. Qué diferencia es cuando alguien sabe de dónde vino y ese mismo alguien le dice, Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Qué quieres que haga con todo esto que tú estás haciendo en mi vida? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que use esto? Y es ahí, hermano, cuando Dios empieza a tratar con usted. Ahí cuando la bendición de Dios realmente viene sobre nuestra. Porque al final, yo sí creo y lo creo firmemente, al final prefiero la bendición de Dios que mi propio trabajo. Prefiero, hermano, la provisión de Dios que mi propio esfuerzo. Yo preferiría que Dios se siguiera encargando de mí a yo encargarme de mí mismo. Esa es mi preferencia. Pero cada uno puede decidir qué prefiere y confiar en el proveedor eterno o confiar, aleluya, en sus fuerzas. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Y vamos a orar sobre un área muy interesante, muy importante, hermano, muy tremenda. Según la Biblia, dar no reduce la cuenta. ¿Estás aquí? Y si tú haces una cuenta, una libretita y pones 2 columnas, así de sencillo, y le pones ingreso, percepción, le pones ahí 1000 y luego pones otra columna que diga gasto y le pones 500, la operación es 500 menos 1000, 500. Así de sencillo. O sea, que cuando yo gasto siempre se va a hacer menos mi cuenta. Y la Biblia dice, dad, o sea, que salga de mi bolsa, dad. Y el Señor dice, y se os dará. Siempre Dios, hermano, adhiere la bendición a dar. Siempre Dios adhiere tener, o sale. Lo vimos con jamás se empobreció Egipto, jamás no tuvo siquiera cercanía a eso. Y dio cuando no se produjo. Yo te quiero decir algo, hermano. Dios es un Dios que sigue en el completo de proveernos, de suplirnos y de bendecirnos. Pero la idea de Dios es que no seamos tan inteligentes que lo saquemos a Él de nuestra área financiera. Cierra un momento tus ojos. Y si bien tú y yo podríamos considerarnos dadores alegres,
Y si bien tú y yo podríamos considerarnos fieles en nuestras finanzas, y si bien tú y yo podríamos considerarnos agradecidos, también podríamos darnos cuenta hoy que en esta área no siempre Dios está presente para tomar decisiones. Que no siempre es Dios, hermano, la base para que yo pueda decir cómo lo voy a hacer. Que a veces, hermano, en nuestra dinámica de vida hacemos esto, hacemos aquello y el otro. Pero es importante este día que tú y yo podamos pensar y meditar como quien quisiéramos tener el resultado de nuestras vidas. Como el rico e insensato o como José. Porque al final, teniendo los graneros llenos, sus decisiones fueron diferentes. Porque al final, teniendo una vida por delante, el resultado de cómo usaron lo que había en sus graneros fue diferente. Y somos una iglesia joven en ese sentido. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo seguirás viviendo de aquí en adelante? ¿Dios será esa columna vertebral en tus finanzas? ¿Dios seguirá siendo el Dios que tú quieres honrar con tus finanzas? ¿Dios seguirá recibiendo, hermano, la gratitud? Porque sería muy fácil que nuestro corazón se volvieran nuestros tesoros. Sería muy sencillo que este amor se convirtiera en un mal para nosotros. Y lo que Dios quiere hacer esta tarde, hermano, es algo simple y sencillo. Es que quiere hacer que tú y yo podamos mantenernos en la línea de seguir confiando en su provisión. Lo que Dios quiere este día es hacernos saber que Él conoce nuestra necesidad, que Él sabe de lo que tenemos nosotros necesidad, hermano, y que Él no quiere que tú y yo vivamos preocupados, que vivamos ansiosos. Él no quiere que sea lo que nos quite el sueño. Él quiere, hermano, esta noche confirmar que es nuestro Padre y nuestro proveedor. Si tú estás aquí, si tú dices más allá de lo que hoy tenga, más allá hoy de lo que haga y a lo que me dedique, yo quisiera como hijo este día confirmar que Dios será mi proveedor siempre. Yo quisiera tener esa fe para que mi Dios sea mi fuente de provisión durante toda mi vida. Hoy quiero hacerte una invitación, hermano, una invitación bien gloriosa para cada uno de nosotros, que podamos ser una iglesia que crea en Cristo en el área financiera, que crea en Dios por un área financiera sana y que sea una iglesia que pueda confiar en Dios como proveedor. Si tú quieres venir al altar, si tú quieres decirle, Señor, ayúdame en esta área, Señor, mueve la otra área, Señor, ayúdame a reconocerte, lo que tú puedas pensar en esta área, pero Dios es claro, no te preocupes. Tú busca mi reino, no te preocupes, tú busca mi rostro, no te preocupes, no estés ansioso, tú búscame mientras puedas ser hallado, porque yo me voy a encargar. Quiero cantar una alabanza y si tú quieres venir al altar y hablar con Dios, si tú quieres venir al altar, aleluya, y hablar con Dios respecto al área financiera, hermano, el altar está abierto y yo creo de mi corazón que tenemos un Dios que está dispuesto a seguir bendiciéndonos y proveyéndonos.